Hoy te suplicamos, Padre Celestial, que por favor tú puedas hablarnos, Señor, en este momento, Padre Celestial, y que a la luz de tu palabra, Señor, podamos nosotros reflexionar, Padre Celestial, en nuestras vidas, Padre bendito, sabiendo que es de ti, Señor, que dependemos. Que muchas de las cosas, Dios Todopoderoso, que en tu palabra están escritas, nos sirven a nosotros, Señor, como guía, Padre Celestial. Hoy te suplicamos, Señor, que tu palabra, por favor, no regrese a ti vacía, sino que antes bien, Señor, cumpla el bendito propósito por el cual tú la has enviado. Padre, te suplico que por medio de tu palabra tú puedas, Señor, redarguir corazones, Padre, todo corazón endurecido, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que tú convertirías los corazones de piedra en corazones de carne, Padre bendito, en corazones sensibles, Señor, a ti, a tu presencia. Que podamos, Dios Todopoderoso, por medio de tu palabra, Señor, redarguir aquel corazón, Padre Celestial, que por las mismas situaciones de la vida, Señor, se ha endurecido y que el enemigo, Señor, quiere ganar ventaja sobre sus vidas. Hoy creemos, Señor, que nuestros corazones, Señor, se convierten en corazones sensibles, Padre Celestial, a tu palabra, a tu presencia. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos que se han hecho presentes, Padre Celestial, y aquellos que no pudieron estar, Señor, o no podrán estar, de igual forma los bendecimos, Señor, donde quiera que estén, papito lindo. Desde ya, Señor, atamos, como lo dice tu palabra, al hombre fuerte, Señor, y confesamos, Señor, que tu palabra, Señor, traerá conocimiento, entendimiento, Señor, pero también sanidad y comunión, Señor, a nuestro espíritu y sanidad a nuestro cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Como siempre te lo suplico, papito lindo, pon guarda, por favor, en mis labios, para que lo que hablemos, Señor, venga a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte, también, Señor, te suplicamos que tu palabra nos exhorte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando le damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios. Pues no sé qué tanto logren ver ahí en la pantalla, mis amados hermanos, pero el tema para el día de hoy lo hemos titulado La cobertura. Amén. Amén. Miren, yo me imagino que nosotros, si sepamos mucho o sepamos poco de la Biblia, hay dos salmos que mucha gente se los sabe. Algunos tienen en su mesita de noche, ¿verdad? O en alguna mesa en la casa, hasta la Biblia abierta en esos salmos, que vienen a ser el Salmo 23 o el Salmo 91. O sea, todos nos lo sabemos, ¿verdad? De alguna forma, pero hay algo muy interesante que es lo que vamos a estar viendo, mis amados hermanos, de que todos nosotros, sin excepción, necesitamos de algún tipo de cobertura. Amén. Estamos ahorita aquí bajo este techo, y este techo, ¿qué representa para nosotros? Una cobertura. No es lo mismo, ¿verdad?, estar aquí a estar allá. Amén. Tampoco es lo mismo este techo a tener un techo donde hay una cama. O sea, no es igual. O sea, de todas formas, en donde nosotros nos escudriñemos, vamos a necesitar siempre más de alguna cobertura. Alguien podrá decir, y no me refiero a nosotros, ¿verdad?, sino a alguna persona, de que solo puede permanecer. Es mentira, mis amados hermanos. Ninguno de los que estamos acá, por más grandes, fuertes que seamos, no hubiéramos podido permanecer solos. O alguno de ustedes me puede decir, yo sí, pastor. No. Ninguno. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando nacimos, ¿de qué tamaño nacimos? ¿Verdad que si yo me recuerdo, mi nena está por allá con suéter gris. Cuando ella nació, me cabía aquí, mire. Aquí ponía su cabecita y aquí sus piecitos. Van a preguntar si la aguanto cargar ahorita o alzar. Ya no la aguanto. ¿Por qué? Porque ya creció, ¿sí? Entonces les digo, ninguno de nosotros hubiéramos podido permanecer o sobrevivir solos. Necesitamos de una cobertura. En ese caso, cuando nacimos, la cobertura fueron nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, en caso, ¿verdad?, algún tío, alguna tía, qué sé yo, más de alguien tuvo que cubrirnos, mis amados hermanos, y llega un punto en el que vamos creciendo, ¿verdad? Y como dicen algunos no desarrollan, sino desenrollan, ¿verdad? Se van para arriba. Entonces, esto es muy importante que ustedes y yo lo entendamos. Vamos a iniciar con esta cita. Por eso les decía, ¿verdad?, de que muchos utilizan esta cita como
como un amuleto, mis amados hermanos, mas sin embargo la Biblia no es un amuleto, el Salmo 91 no es un amuleto, porque además el mismo Salmo, mis amados hermanos, habla del león, habla del áspid, habla de la serpiente, habla de la saeta, del terror nocturno, habla de muchas cosas que de alguna forma, si no se tuviera cobertura, pues todo eso estorbaría. Miren, pues vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Yo quiero pedirles que yo lo voy a leer. Si logran ver ahí, pues qué bueno, ¿verdad? Si no, vayan poniéndole atención a lo que yo voy a ir leyendo. Pero recuerden el tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la cobertura. Amén. Hay muchas cosas que nos pueden cubrir. Pusimos un ejemplo como la cobertura de nuestros padres. Pusimos un ejemplo como la cobertura de este techo, que son diferentes, ¿verdad? Pero al final son cobertura. Amén. Amén. Y con esto, bueno, espero yo en el Señor, no sé si me va a dar tiempo porque el tema es algo extenso, amén, de poder terminarlo, pero a lo que yo pretendo, mis amados hermanos, es que quede en cada uno de nuestros corazones, de que ustedes y yo necesitamos estar bajo una cobertura, amén. Más adelante, conforme el tiempo vaya pasando, y pues si ustedes están aún acá, ¿verdad? Vamos a explicar, mis amados hermanos, acerca del por qué nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿por qué necesitamos tener un pastor? ¿Por qué necesitamos hacer esto que estamos haciendo hoy? ¿Por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos tener una iglesia a donde poder decir, esa es mi iglesia, ese es mi pastor, esa es mi pastora, esa es mi casa? Porque nos es una necesidad, no es una opción, mis amados hermanos. Pero se los menciono porque está vinculado con el tema. Entonces, miren, pues, yo lo voy a leer y ustedes vayan ahí identificando, vayan contando en su mente, ¿verdad? No vayan a ir uno o dos, porque si no me van a interrumpir la lectura. Y cuando yo termine de leer el Salmo, les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver quién se acerca más. Amén. El que se acerque más le voy a dar un premio, un abrazo del pastor. El que se acerque más, pues vamos a ver qué tanta atención le ponen a la lectura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a leer lo que está ahí escrito y yo quiero que ustedes vayan escuchando y contando en su mente cuántos tipos de cobertura. Solo en eso que está ahí. Alguno podrá identificar 1, 2, 3. No va a aparecer probablemente al 100% la palabra cobertura, pero sí, por eso les puse los ejemplos, ¿verdad? De cuántos para nosotros pueden ser algunos tipos de cobertura. Por ejemplo, la ropa que tenemos puesta el día de hoy, ¿acaso no es otro tipo de cobertura? O sea, si van poniendo atención, sin leer el Salmo, les voy mencionando ya por lo menos 4 diferentes tipos de cobertura. Que no porque sean diferentes, dejan de ser cobertura. ¿Me di a entender qué es lo que vamos a hacer? Voy a leer el Salmo y luego ustedes me dicen, pastor, yo conté 2 tipos de cobertura. Bueno, gloria a Dios. Leámoslo pues. Es el Salmo 91, capítulo 1, al versículo 4 dicen. Yo lo voy a leer y después ustedes me dicen tantos, pastor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, asegurarme he en Él, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Ok, ya lo leí. Ahora díganme ustedes rapidito porque estamos grabando. ¿Cuántos? 10, dice el hermano. ¿Alguien más? 7. ¿Alguien más? 4. ¿Alguien más? 6. ¿Alguien más? 5. Bueno, ninguno se ganó el abrazo. A la hermana se ganó un medio abrazo. Bueno, vamos a leer, pues vamos, el mismo Salmo, solo que ahora yo ya lo resalté acá con otro color. Y más adelante lo vamos a ver, mis amados hermanos. Todo lo que está ahí, lo que les acabo de enseñar, son las coberturas que aparecen. Te las voy a decir de una vez. Aparecen 13 coberturas en 4 versículos. En el Salmo 91. Bueno, leámoslo. Ahí ya el color amarillo les vaya a dar a ustedes una idea de cuáles son los tipos de cobertura. Entonces, mi pregunta, mi deseo o anhelo o que lleguemos al entendimiento, ¿estará Dios interesado en cubrirnos? Sí. Imagínense, para que en un salmo aparezcan 13 diferentes tipos de cobertura,
Definitivamente el plan de Dios es que el ser humano, que sus hijos, que los cristianos, estemos bajo una cobertura. El gran conflicto, ¿cuál es con nosotros, los seres humanos? Nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. Es de que nos creemos demasiado inteligentes y muchas veces el ser humano pretende poder vivir sin Dios, mas sin embargo eso es imposible, mis amados hermanos. Miren, ustedes conocen la palabra ateo. ¿Qué quiere decir ateo o algún ateo? Que no cree en Dios, mas sin embargo, cuando el mismo ateo le pregunta, mira, ¿qué fecha cumplís años? ¿A dónde va a ver qué fecha cumple años? Al almanaque, ¿verdad? Al calendario. ¿Y qué dice el almanaque, mis amados hermanos? El calendario nos muestra que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. No, o sea, no cree en Cristo, pero sí va a ver su fecha al calendario, que el calendario marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, demasiado, ¿va? Bueno, dejemos de estar molestando a los ateos. Se vean, pues dice acá, el que habita al abrigo. Hoy sí vayan contándolo. 1. Del Altísimo, miren, aquí dice, morará. Ok, esa palabra morará, ya lo vamos a ver ya más detalladamente. Esa es otra cobertura, que significa morada. ¿Y qué es una morada? No vayan a decir una que le balsa prisa, ¿verdad? No. Una morada es una casa. ¿Cuántas coberturas van allá? 2. Dice bajo. Del techo. Bajo la sombra. Bajo es otro. Luego viene la sombra, es otra. ¿Cuántos van allá? 4. Ya van 4. Diré yo al Señor, refugio. 5. A ver, se dan cuenta, refugio mío. Y fortaleza mía. Esa fortaleza no es la fortaleza de fuerte, ¿verdad? Sino es una fortaleza que sitia a la persona, a la gente que esté adentro. ¿Cuántos van allá? 6. Mi Dios, asegurarme. 7. Cuando nosotros, mis amados hermanos, por ejemplo, tenemos algo de gran valor, no lo dejamos ahí en cualquier lugar, ¿verdad? Lo dejamos asegurado, guardado. ¿Ve? Ahí está. ¿Cuántos van? 7. Asegurarme en él, porque él te libra, dice, del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, con sus plumas. ¿Qué son las plumas? 8, ¿verdad? Otra cobertura. Te cubre, otra. 9. Una vez más aparece la palabra bajo, pero dice tus alas. ¿Cuántas van ahí? 10. Luego dice una vez más refugio. 11. Luego dice escudo. 12. Y luego dice baluarte. 13. Entonces, ¿le interesará a Dios cubrirnos, mis amados hermanos? Miren, si ahí en el Salmo 91 aparecen 13, aunque algunas se repite, pero ahí lo voy a explicar. Diferentes tipos de cobertura. Y si hasta el día de hoy, mi amado hermano, tú y yo, a pesar, cada quien sabrá, ¿verdad?, cómo hemos sido, pero a pesar de cómo hemos sido, si seguimos con vida, es porque el Señor de más de algo nos ha cubierto, de más de algo nos ha librado. Amén. Amén. Bueno, vean, pues, aquí los números están saltados, mis amados hermanos, porque cuando yo estaba haciendo este cuadrito, puse uno de este lado y otro a la par, pero la letra se veía muy pequeña, entonces mejor lo copié y ya por el tiempo, ya no me dio tiempo ordenarlos 1, 2, 3, 4, pero aquí si ustedes se dan cuenta está 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pero aquí en la otra están el 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Al final están los 13. Amén. Amén. Ya leímos la cita, ¿verdad? Entonces dice acá, yo les voy a mencionar ahorita solamente las palabras que resaltamos en amarillo que hablan de la cobertura. La número 1 es el abrigo. Amén. Amén. La número 2 tendríamos que saltarnos para acá. Dice morará, que es una morada. Amén. Pero voy a ir en orden, ¿verdad? Miren, el tema, no sé si me va a dar tiempo, mis amados hermanos, pero por lo menos quiero dejarles esto, de que ustedes y yo entendamos de que por qué 13 diferentes coberturas, porque el plan de Dios ha sido ese siempre. La Biblia dice, pone una figura que como la gallina empolla a sus polluelos, así te quise yo tener bajo mis alas, bajo mi cobertura. Pero no quisiste. Hablándole al pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes lo han visto,
pero cuando vivíamos en Guatemala, mi mamá tiene gallinas. Y cuando los pollitos ven que alguien los va a agarrar, la gallina abre las alas, se pone a defenderlos o simple y sencillamente se echa. Y todos los pollitos se meten abajo. Trate uno de meter la mano, ¿qué hace la gallina? Lo pica, ¿verdad? Lo picotea. ¿Por qué? Porque así es la figura que el Señor pone, así nos quiere tener Él a nosotros, cubiertos bajo esas alas. Y yo les pregunto, si nos miramos como esos pollitos que se meten bajo las alas de la gallina y nos metemos bajo las alas de Dios, ¿qué nos va a pasar? No nos puede pasar nada, ¿verdad? Más bien Él nos va a proteger y todo aquel que intente llegar a estorbarnos o sacarnos de ahí, el Señor pues la van a tener que ver con Él. Y así es como la Biblia dice que Él quiere tenernos, como la gallina tiene a sus polluelos. Pero para eso, ¿qué hace el polluelo? El pollito literal, ¿qué hace? Cuando ve que hay peligro, ¿verdad que sí? Busca a la mamá, busca a la gallina. Pero muchos de los seres humanos cuando ve que hay peligro, es cuando se creen más fuertes. Es cuando, bueno, sacan el apellido, ¿verdad? Para que me conozcan que yo sí puedo, que yo soy macho menos tonto, ¿verdad? Pero digámoslo, ¿verdad? Entonces vean pues, la primer cobertura que aparece en el Salmo 91 es el abrigo. Y esto es una figura de cómo Dios quiere cubrirnos, pero Dios no, aunque el deseo de Dios es cubrirnos a todos, no puede cubrir a todos. ¿Por qué? Porque no todos se dejan cubrir. Amén. El deseo de Él es, imagínense, vino y la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también el mismo Jesús dice, porque yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. No vino a buscarnos a nosotros, porque ninguno de nosotros somos judíos, ¿verdad? Vino a buscar a su pueblo, pero como su pueblo lo rechazó, nos aceptó a nosotros, que bíblicamente hablando, sin Cristo éramos gentiles, ahora con Cristo somos un Israel espiritual, porque no somos judíos, amén. Entonces Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces en lo que se había perdido se metió bajo su cobertura y ahora ustedes y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Se imaginan ustedes, verdad? Aquí si lo han experimentado, aquí hace frío, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes el gran frío y yo salgo sin cobertura? ¿Qué me va a pasar? Va a temblar. Y saben que la Biblia dice, miren, ¿alguna vez les han temblado los dientes? Sí. ¿Les tiemblan cuando hay calor? Sí. ¿Ves cuándo tiemblan? Y ustedes saben que la Biblia habla, y ahí dice, ¿será el lloro y el crujir de dientes? ¿Y cuál es el crujir de dientes? Porque mis amados hermanos, todo aquel, esto es espiritual, pero también literalmente, que no tenga una cobertura, va a temblar del frío. ¿Por qué? Porque cuando venga el periodo tribulacionario, mis amados hermanos, si algo va a ser, es frío, literalmente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estará, ya se ha ido. Amén. Entonces, si en lo literal nos da frío y lo que la Biblia dice, el lloro y el crujir de dientes vendrán en ese tiempo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cubrirnos. Amén. Entonces, la primer cobertura que habla aquí, habla de un abrigo y dice que un abrigo es, escuchen esto, es una prenda de tela que sirve para proteger el cuerpo del frío. Vean esto. Entonces, ¿cuál es uno de los planes del Señor, mis amados hermanos, para nosotros protegernos del frío? Y yo les digo algo, mis amados hermanos, lejos de la presencia del Señor, hace mucho frío. Literalmente, espiritualmente, económicamente hablando, lejos del Señor, hace mucho frío. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere, mis amados hermanos? Que nos metamos bajo su cobertura. Miren, si ustedes y yo nos preguntamos si es fácil, mis amados hermanos, el meterse bajo la cobertura del Señor, el hacer la voluntad del Señor, todos podemos llegar a una conclusión que no es fácil. ¿Ustedes han escuchado hablar de Abraham? ¿Sí? Ustedes, sí, miren, sabemos que a Abraham le cambiaron el nombre, ¿verdad? Porque él se llamaba Abraham. Amén. Y como dice un pastor, habrán muchos Abrahames, pero como Abraham no habrán. Entonces, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abram.
Cuando Dios empieza a llamar a Abraham, Abraham levantaba altares y le levantaba ofrendas y sacrificios al Señor. Pero ustedes y yo sabemos que Abraham tenía un problema. ¿Y cuál era? Que no tenía o no podía tener su esposa hijos. Entonces él vivía bien porque la Biblia muestra que en su tiempo era el hombre más rico. Imagínense eso, mis amados hermanos. En su tiempo era el hombre más rico sobre la faz de la tierra, pero no tenía hijos. Y en una plática con el Señor, Abraham le dice que todo lo que él tenía lo iba a heredar, y así lo dice, ese esclavo que nació en mi casa. Imagínense, un esclavo iba a heredar. Entonces viene el Señor y le da un hijo, lo que él quería, ¿verdad? Pero pasa algo muy curioso, que cuando ya Dios le da al hijo que él pedía, Abraham dejó de levantar altares. ¿Por qué? Porque ahora se centró en lo que Dios le había dado. Y se olvidó del Dios que se lo había dado. ¿Me doy a entender? Sí, amén. Entonces viene Dios y le dice, Abraham, dame lo que más amas. Sabemos que en esa etapa ya Abraham tenía dos hijos. Uno que se llamaba Ismael y el otro que se llamaba Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo por el cual él pedía. Amén. Entonces le dice, dame lo que más amas. ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le pidió? Al hijo. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, el Señor quiere protegernos y nos manda la provisión. Pero por la provisión que nos manda, se nos olvida el Dios que nos la mandó. Y entonces viene Dios una vez más y dice, dame lo que más amas. Dame aquello en lo cual te estás centrando más, porque por lo que te di, te olvidaste de mí. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, mis amados hermanos, cuando en realidad lo que Dios desea con lo que Él nos da, estamos hablando ahorita de que nos quiere dar abrigo, es protegernos del frío. Entonces miren, hay algo que no sé si sea real o solo a alguien se le ocurrió, pero se los voy a decir. Dice que había un hombre que él decía, ¿verdad? Si yo tuviera 2 casas, vendería una y se lo daría a los pobres. Si yo tuviera 2 carros, vendería uno y se lo daría a los pobres. Y viene alguien y le dice, mira, le dice, y si tuvieras 2 gallinas, ¿qué harías? Ahí no haría nada porque tengo 2 gallinas, le dice. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? De que muchas veces, mis amados hermanos, nosotros no tenemos algo, no lo tenemos. Pero le pedimos a Dios y Dios nos lo da. Y cuando Dios nos lo da, se nos olvida que también hay que dar. Se nos olvida que también hay que compartir. Miren, yo conocí una familia allá en Guatemala, de que ellos le pedían al Señor un carro para poder ir a la iglesia. Y un carro, y un carro, y un carro. El Señor vino y les dio el carro. El primer fin de semana que tuvieron su carro, se fueron a la playa. ¿Y qué creen que pasó? No fueron a la iglesia. Nunca más volvieron. ¿Por qué? Porque se fueron a accidentar. Ay, Jesús, yo no lo dije por ese sentido. Perdón. Nunca más volvieron. ¿Por qué? Porque se fueron a accidentar. Se murieron. Esto pasó en Honduras. El pastor del ministerio que pastorea en Honduras, él tenía unas ovejas también. Y cuando ellos no tenían vehículo, llegaban y se congregaban y eran fieles. Y lo mismo, ¿verdad? Le pedían al Señor un vehículo para poder ir a la iglesia. El Señor les dio el vehículo y llegó el primer culto y no fueron. Llegó el segundo culto y no fueron. El tercer culto y no fueron. Entonces ya el pastor y su esposa preocupados, ¿verdad? ¿Por qué no habrán venido? Llamaron, ¿verdad? Hijito, hijita, ¿por qué ya no vinieron al culto? Es que mire, pastor, le dice, usted sabe que el Señor nos dio nuestro carro, ¿verdad? Y lamentablemente ahí el lugar donde está la iglesia es muy peligroso, nos lo pueden robar. ¿Y para qué estaban pidiendo carro? Para la iglesia. Y cuando ya Dios se los dio, ya no fueron. Aquí en Costa Rica pasó algo, mis amados hermanos, lo mismo de unas ovejitas que un pastor tenía. Trabajamos juntos como pastores en una misma iglesia y él me contó, mira, me decía, yo tuve unas ovejas que cuando yo no tenía vehículo y ellos tampoco, ellos me decían, pastor, cuando tengamos nuestro carro, lo vamos a llevar a predicar, pastor, a donde usted vaya.
Mírale, les dieron el carro y crees que me llevaron alguna vez a predicar. Se fueron de la iglesia también. Ok, ¿por qué les estoy contando esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces, ¿por qué la gente no llega a tener o no tiene ni lo que quiere a veces, ni lo que necesita? Porque si le dan lo que quiere, se olvida de Dios. Y muchas veces cuando la gente no tiene, ahí está buscando y buscando y buscando y buscando. Y no saben que cuando Dios da un abrigo, una cobertura, lo que Dios busca es protegerlos del frío, protegerlos de sus necesidades. Pero lamentablemente con lo que Él da, la gente se olvida de Él. Entonces yo les preguntaría, mis amados hermanos, tal vez ustedes no quieran un carro, ¿verdad? Tal vez quieran otra cosa, pero comparado con la presencia del Señor, ¿queremos el carro todavía? El apóstol Pablo dice, comparado con Cristo, lo tengo todo, según la versión que se tenga, ¿verdad? Por estiércol, por basura. Pero ¿no podríamos tener las dos cosas? ¿No podríamos tener la presencia del Señor y el carro? ¿No podríamos tener la presencia del Señor y una casa? ¿La presencia del Señor y lo económico? ¿Verdad que sí? ¿Pero y por qué no lo tenemos? ¿Por qué muchas veces ni eso no lo tenemos? Porque Dios conoce el corazón de los hombres. Y sabe que si le da lo que le piden, se van a la playa. Y algunos ya no regresan. Van a decir, es que pastor, la iglesia está allá arriba. ¿Cómo se llama, Carmen? Carbonal. En Carbonal, demasiado lejos. Y cuando no teníamos vehículo, ahí estábamos. Y ahora con vehículo es que mucha gasolina. Si sale más caro andar en bus y en Uber que en carro. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios quiere cubrirnos, amén, nos da. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con lo que Él nos dé? El abrigo. Tenemos que dejarnos abrigar. Tenemos que buscar y someternos, mis amados hermanos. Amén. Porque por eso es que muchas veces, conociendo el Señor, el corazón del hombre, que la Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Por eso muchas veces prefiere tener a la gente, lo digo con todo respeto, en pobreza, porque sabe que ahí lo van a buscar. En el Salmo 30 o 31 creo que es, Salomón escribe algo. Y Salomón dice, hablando con el Señor, le dice, no me des riqueza, no sea que teniendo riqueza me olvide de ti, pero tampoco me des pobreza, porque no sea que siendo pobre, robe y deshonre tu nombre. Entonces, ¿qué quería Salomón? Ni pobreza ni riqueza. Ahí en ese proverbio, ¿qué quería? Lo necesario. Lo necesario. Teniendo lo necesario, el apóstol Pablo lo dice de otra forma, teniendo, mis amados hermanos, cobertura, habla de ropa, teniendo alimento y teniendo techo, estoy hecho. Hasta en verso me salió. Amén. Y si lo tenemos, pues suficiente. Y las añadiduras vienen. ¿Cuándo? Busco primeramente el reino del Señor. Pero saben ustedes que cuando la Biblia habla de buscar, esa palabra buscar, muchos tenemos la idea de que lo que estamos haciendo acá es buscar el reino. Y está bien, no digo que no sea correcto, pero cuando habla de buscar el reino, es trabajar por el reino. Pero el día de hoy ustedes y yo venimos y nos congregamos, pero no estamos trabajando por el reino, estamos solo congregándonos, recibiendo. ¿Pero qué es trabajar? Dar frutos, crecer, contarle a la gente la experiencia que he tenido con Cristo, ganar almas, predicar con el testimonio. La mejor forma de predicar es con la boquita callada. ¿Cómo así? Con el ejemplo, con el testimonio, con lo que otros ven. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Apenas vamos hablando de uno, mis amados hermanos, y les digo, esto es la introducción. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hablarles, les quiero hablar de esto, miren. De esto quiero hablarles. De que nosotros necesitamos 3 tipos de cobertura. Número 1, la cobertura por medio de las alas, que representa una cobertura para nuestro espíritu. Ustedes saben que aparte del Espíritu Santo,
y aparte es el espíritu que yo tengo, el espíritu que nos dieron a nosotros como seres humanos. Amén. Amén. ¿Por qué es que muchas veces, mis amados hermanos, ante lo espiritual, que esto que estamos haciendo es espiritual, ¿por qué es aburrido? Porque no se tiene una cobertura. Solo se los voy a mencionar, ¿verdad? La otra cobertura por medio del manto. Esta es la cobertura que representa la cobertura en el alma. ¿Por qué es que muchas veces como seres humanos, allá en Guatemala tenemos un dicho, se los voy a decir, no sé si me lo van a lograr entender, pero si no se los explico. Hay un dicho que usamos, se usa, que dicen, con su gusto y con su gana, ni su tata ni su nana. ¿Sí se da a entender que es un tata y una nana? Una tata y nana sí, pero el refrán no. Entonces, con su gusto y con su gana, ni su tata ni su nana. Como quien dice que cuando uno tiene ganas de algo, ni los papás pueden detenerlo aún. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, por no tener quien nos cubra el alma, cometemos gravísimos errores. En el punto anterior que les mencioné de la cobertura del espíritu, ese es Dios. Pero acá es un pastor. Acá en la cobertura del alma, quien cubre el alma es un pastor. Y por no tener, mis amados hermanos, un pastor, una pastora, pastores que nos cubran, se cometen graves, pero les digo graves errores. Y nosotros como pastores, con mi esposa, nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos. Miren, yo voy a cumplir 16 años ya de estar pastoreando. En 16 años he pastoreado 4 iglesias. Y si de algo me he dado cuenta, es que cuando las ovejas vienen y piden un consejo, y uno les da el consejo, y hacen todo lo contrario a lo que se les dijo, les va mal. Pero cuando se someten al consejo y someten su alma, les va bien. Entonces, esta es la importancia de esta cobertura, de que ustedes y yo necesitamos quien nos cubra el alma. Porque yo les digo, mis amados hermanos, miren, nosotros ahorita, perdonen, dirán, ¿por qué viene vestido así? La semana pasada vine un poquito más formal, ¿verdad? No me están preguntando, hermanos, pero bien, salimos de la casa el día de hoy, como a las 7 de la mañana, creo. No recuerdo bien la hora. Regresamos como a las 4 menos 20, faltando 20 minutos para las 4. Solo, literalmente, fuimos a tragarnos la comida y para arriba, ¿no? Por eso ando así, ni tiempo de cambiarme, vení un poquito, bueno, con corbata me dio. Pero ¿por qué fuimos? Porque allá en nuestra iglesia, allá nos congregamos en San José y nuestro pastor nos dijo, quiero hablar con ustedes. Y fuimos y nos dio un consejo y nos regañó también. Pero cuando me regañó yo le decía a mi esposa, venía en el bus y le decía, cielo, le digo, hoy te pasaron el tráiler, ¿vale? Ay, ¿usted qué dice? Usted también me dice. Pero yo le digo, mira, cuando me recuerdo lo que el apóstol me dijo, espero me dé a entender, me da risa. No porque me esté burlando de él, sino porque le agradezco a Dios que tenga quien me corrija. Amén. Y a mí me daba alegría, contento salimos de la regañada que nos pegó. ¿Pero por qué? Porque uno reconoce que el pastor es quien tiene que darnos cobertura al alma. Si no tuviéramos pastor, mis amados hermanos, se cometen muchos y graves errores. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir el día de hoy que si hubiéramos tenido un pastor que nos aconsejara, no hubiéramos cometido graves errores? Yo también. Y yo les digo allá, les decía a los hermanos en Guatemala, porque para los que no saben, verán, nosotros somos guatemaltecos y andamos acá, pues hace como 4 meses venimos acá, pero el Señor nos trajo a abrir una iglesia a este lugar. Amén. Amén. Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, acerca de la importancia, mis amados hermanos, de poder hacerle caso a lo que decían nuestros papás. Y yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes, si le hubieran hecho caso a lo que sus papás les decían, fueran más felices? ¿Y saben qué hacían? Todos levantaban la mano. ¿Por qué? Porque a muchos allá en Guatemala, sus padres les dijeron, hijo, hija, no te cases con ese hombre, no te cases con esa mujer. ¿Pero qué hicieron? Se casaron y vayan a ver si están juntos todavía. Ya no están juntos. ¿Pero por qué? Porque no hicieron caso al consejo de un padre. Y en este caso, cuando hablamos del alma, mis amados hermanos, esa es la cobertura de un pastor. Ahora bien, esta es la otra de las que yo les voy a hablar, pero
por lo que están viendo, ¿verdad? No nos va a dar tiempo a llegar, por eso solo se la estoy mencionando. Habla de la cobertura por medio de una casa. Y esta, mis amados hermanos, representa la cobertura del cuerpo. Amén. ¿Y quién es el que nos cubre en esta área? Todos cuando nacimos, pues fuimos a dar una casa, ¿verdad? ¿Y quién nos cubría ahí? Nuestros padres. Amén. Entonces, esta es una cobertura, mis amados hermanos, que la brindan nuestros padres. Bueno, ahí ya les dejé el mensaje. Lógicamente se dan cuenta, no voy a llegar, ¿verdad? Pero ya se los dejé ahí en el corazón, de que por cuanto ustedes y yo tenemos espíritu, necesitamos tener un padre. Y la Biblia claramente dice que el padre de nuestros espíritus es Dios. Amén. Por eso es que oramos, ¿verdad? Amén. El padre del alma, la Biblia muestra que es el pastor. Amén. Entonces necesitamos reconocer un pastor, mis amados hermanos, como también necesitamos reconocer una casa. Tanto una casa literal en donde nosotros vivamos, como también una casa espiritual que es la iglesia. No vivimos en la iglesia, ¿verdad? Pero por cuanto nos congregamos, sabemos que esa es nuestra casa. Y necesitamos estar cubiertos en espíritu, en alma y en cuerpo. Y como lo estamos viendo, mis amados hermanos, 13 diferentes coberturas. ¿Le interesará a Dios que ustedes y yo estemos cubiertos? Amén. Definitivamente. Amén. Miren, hay muchas cosas que hablar de este tema. La Biblia habla de alguien que se le llama en la Biblia el homicida sin causa. Y habla de un vengador de la sangre. Cuando la Biblia habla de este homicida sin causa, habla claramente y dice que es alguien que sin querer le quitó la vida a otra persona. Miren, siempre que yo menciono esto, me recuerdo cuando mis papás estaban construyendo la casa donde ellos viven. Tenían 2 albañiles y uno le dice, don Julio le dice, uno se llamaba Carlos, pero le decían Calimán. Don Carlos le dice a don Julio le dice, páseme la tabla que está ahí. Y viene don Julio y agarra la tabla y se la tiró. Así no, don Julio le dice, me va a matarle. Usted me dijo que se la pasara. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque la Biblia habla de un homicida sin causa. ¿Se imaginan ustedes que él le pidió, páseme la tabla? Y se la tira tan duro que lo hubiera matado. ¿Quería matarlo? No, pero bueno, en el ejemplo, ¿verdad? No lo mató. Pero en el ejemplo que la Biblia pone, ese es un homicida sin causa. Alguien que le quita la vida a alguien, pero por accidente, no porque quisiera quitarle la vida. Ok. Entonces la Biblia habla que para ese tipo de personas que le habían quitado la vida a alguien sin querer, ¿verdad? Existían 6 ciudades de refugio en donde ellos podían ir y refugiarse. Y luego habla de un vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador de la sangre? Por ejemplo, la persona que se había muerto, pues tenía familia. ¿Y quién se convertía en el vengador de la sangre? Algún familiar que deseara vengar la muerte de su familiar, ¿verdad? Pero no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque el homicida sin causa estaba en un refugio. Ok, ahora les pregunto. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Por nosotros. Por nosotros. Sí, por nuestros pecados, por nosotros. Entonces podríamos decir, ¿queríamos matarlo? No. No. Entonces, ¿qué somos? Homicidas sin causa. Homicidas sin causa. Y Él nos da una ciudad de refugio, una cobertura. ¿Y quién será el vengador de la sangre? Pastor. ¿Mm? Un familiar. Dios. ¿No? Ok, el que. ¿Quién quiere matarnos? Satanás. 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 Entonces, ¿quién es el vengador de la sangre? Satanás. Satanás. Pero mientras que ustedes y yo estemos en una ciudad de refugio con cobertura en el espíritu, el Padre Celestial, con cobertura en el alma, el pastor, no es lotería, ¿va? Con cobertura en el cuerpo, nuestros padres biológicos, ¿quién nos podrá tocar? Nadie. ¿Y Satanás? No. Tampoco. ¿Por qué? Porque para tocarnos tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios no le va a dar permiso. Aunque Jesús dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le dijo?
Pero tranquilo, Pedro, yo no le di permiso. Así le dijo. Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he orado para que tu fe no falte. Y lo zarandeó Satanás. ¿Por qué digo que lo zarandeó? Porque cuando Jesús dice que él está a punto de morir, dice la Biblia que Pedro lo tomó a solas y se lo llevó y le dice, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque solo piensas en las cosas de los hombres. En otras palabras, tu forma de pensar no es espiritual, es terrenal, carnal, animal y diabólica. ¿Se imaginan ustedes que Jesús no hubiera ido a la cruz? Estuviéramos condenados, pero por cuanto Él fue, nosotros nos convertimos en homicidas sin causa. Y el vengador de la sangre, que es Satanás, lo que anda buscando es que no salgamos de esa ciudad de refugio, que no salgamos de la cobertura del Padre Celestial, que no salgamos de la cobertura de nuestros pastores, que no salgamos de la cobertura de nuestros padres. Y ahí dice la Biblia que si el homicida sin causa se salía de la ciudad de refugio, el homicida sin causa lo encontraba afuera y lo mataba, no era culpa de él. La sangre derramada iba sobre el que se salió de la ciudad de refugio. Pero el vengador de la sangre no podía entrar a la ciudad de refugio. ¿Saben por qué? Porque en esa ciudad de refugio había un sacerdote. Y el sacerdote le impedía, la cobertura le impedía que él entrara. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Nos es necesario ser cubiertos? 13 coberturas. Aunque sea alguna, aunque sea por molestar, hermano. Aunque sea alguna, alcancemos. Ok, entonces, ¿cuál es, según la cobertura como abrigo, el fin de Dios de cubrirnos? Protegernos del frío. Protegernos de lo que la Biblia llama, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué momento va a ser eso? Cuando el Señor ya no esté. Cuando la iglesia se haya ido. Cuando se manifieste el anticristo. En los 7 años de tribulación acá en la tierra. La Biblia muestra que mucha gente buscará que le quiten la vida, pero no se podrá. ¿Por qué? Porque esos 7 años los van a tener que pasar como consecuencia de que no quisieron meterse bajo la cobertura del Padre. De que con su vida espiritual hicieron lo que quisieron. Y no se puede, mis amados. Por más inteligentes que ustedes y yo seamos, necesitamos, amén, cobertura. Necesitamos un consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros o consejos, no es lo mismo, ¿verdad? Un consejero, consejeros a consejo. Está la sabiduría o está la victoria. ¿Vean qué diferencia? ¿Qué nos gustaría? Consejos igual sabiduría, consejeros igual victoria. Yo creo que las dos, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Entonces que el Señor nos ayude. Me quedan a mí 18 minutos y ya llevo un punto. ¿Está bien, va? ¿O no? Ok, como les dije, ¿verdad? Yo me salté, ya les expliqué por qué. Había puesto aquí el 1 y aquí el 2. Entonces, en el orden cronológico de lo que el Salmo 91 dice, nos toca hablar del... Ok, ahí está. Entonces, ya lo leímos, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará. Amén. Ese morará, repito, es una morada. Y vean qué significa. Casa o lugar en el que se morará. Amén. Ok, ahora, vean este ejemplo, mis amados hermanos. Yo creo que en determinado momento, todos, aunque sea dentro de nuestro propio país, hemos viajado. Pero tiene uno la misma comodidad cuando anda de viaje a cuando está uno en su casa. Aún el hotel sea de 5 estrellas. Pero ¿verdad que uno no tiene la misma comodidad? ¿Por qué? Porque ahí está, porque no es su casa. Punto, ¿ah? La casa de uno es la casa de uno. Claro está, ¿verdad? Uno en su casa, mis amados hermanos, si quiere, se levanta tarde. Si quiere, no va a trabajar en su casa. Pero cuando uno está en su casa, tiene que se levantarse temprano. Miren, yo les abro mi corazón. Dicen por ahí que yo soy algo dormilón. Pero cuando yo estuve viviendo acá en Costa Rica, en otra casa, en el primer periodo que yo vine a pastorear acá, unos hermanos me abrieron la puerta de su casa y a qué horas creen que me levantaba.
Temprano me levantaba. ¿Por qué? Por pena. Y de todas formas se dieron cuenta que era dormilón. Pero me levantaba temprano y me ponía a orar, hermano. ¿Por qué? Porque no era mi casa. Pero uno en su casa, que es lo que el Señor viene a darnos, esa casa, mis amados hermanos, puede representar su presencia. Uno en la presencia del Señor está muy cómodo. ¿Cuándo? Cuando uno busca, cuando uno se deleita. Miren, pues pensemos, por favor, en nuestra casa. No vayan a pensar solo en lo material, porque en nuestra casa no hay solo cosas materiales. Hay cosas, bueno, no son cosas, pero lo voy a decir así. Hay cosas más importantes en la casa que lo material. ¿Cuáles serían? La paz. ¿Verdad que sí? La familia, la paz. Que pensemos, mis amados hermanos, ¿qué pasaría? Echémonos una pensada, nosotros que estamos casados o los que están solteros, ¿qué pasaría que ustedes le dicen a su esposa o a su esposo, mira mi amor, hoy no voy a llegar a dormir? ¿Qué diría el esposo? No dice nada, al día siguiente tengo la ropa afuera. Ok, ¿y por qué? Porque no llegué. Porque tiene casa. O sea, no sé cómo decirlo, pero el tener casa a donde volver uno en la noche es un privilegio, pero también es una obligación. O sea, yo no puedo quedarme, mira mi amor, hoy me dieron ganas y aquí donde me agarró la noche, aquí me voy a quedar a dormir. ¿Por qué? Porque tengo esposa, porque tengo responsabilidad. Y a la casa, mis amados hermanos, a la cual el Señor nos está dando como una cobertura, hay que honrarla. Amén. Hay que respetarla. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su familia, para los de su casa, es peor que un infiel y ha negado la fe, dice. Amén. Entonces, si de alguna forma, mis amados hermanos, pues a nosotros, los que no somos ticos, ¿verdad? Se nos han abierto las puertas de esta casa, entiéndase, este país, entiéndase, esta casa donde están habitando, ¿qué hay que hacer? Hay que honrarla. ¿Por qué? Porque de alguna forma es la casa que Dios nos ha provisto. Amén. Y hay que honrarla. Amén. Es una cobertura. Amén. ¿Y cómo se honra la cobertura? Bueno, aunque no nos guste, ¿verdad? Hay que levantarse temprano. ¿A qué? Hay que ir a trabajar. Hay que ir a ganar palpinto, dicen. Tome palpinto, dicen. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Señor, miren, siendo como somos, yo les digo, siendo como somos, pero no porque yo los conozca, ¿verdad? Y yo les sepa algo, no, sino porque hablo por mí. Siendo como somos, y todavía nos da techo, hermano. Así es. ¿Nos lo merecemos? No. ¿Verdad que no? Entonces, deberíamos de agradecerle. ¿Cómo? Honrando esa casa. ¿Por qué? Porque en lo que estamos viendo, la casa es el segundo tipo de cobertura que Dios nos da. Y no solamente es la casa donde dormimos, ¿verdad? Es también la iglesia, mis amados hermanos. La Biblia muestra que este cuerpo también es una casa. Recuérdense que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada. Ahí está lo que estamos hablando, del Espíritu Santo. Entonces, este cuerpo también hay que cuidarlo. Pregunto, ¿a cuánto les gusta la coca? ¿Qué es eso, pastor? Dirá. ¿No les gusta la coca? La soda, la gaseosa. Sí, ¿verdad que sí? Y aunque nos guste, hermano, pero ¿son saludables? No. ¿Verdad que lo sabemos? Sabemos, pero Señor, yo la bendigo y en el nombre de Jesús, Señor. Ok. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque sabemos que no son saludables. Pero si el cuerpo es templo y morada del Espíritu, deberíamos de preguntarle, Espíritu Santo, ¿me das permiso? ¿Qué creen que diría? Que no. No, ¿verdad? Por eso no le pregunto, pastor, dirá. O sea, solo pongo un ejemplo para que nos demos cuenta de que muchas veces, por las situaciones, ni siquiera nuestro cuerpo honramos. Yo no voy a poder tomar Coca-Cola en paz. Bueno, alguien dijo por ahí, la C de Coca-Cola existe y no lo voy a discutir con nadie. Dijo. Bueno. Exacto. Pero es mala, hermano, es mala. Ok, bueno, con esto voy a terminar porque ya se me fue el tiempo. Número 3. Dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo. Bajo. Y vean qué significa la palabra bajo. Que está situado en la parte inferior. Entonces, ahorita, comparados con el techo, ¿cómo estamos?
Abajo. Abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos si estamos abajo? Una cobertura. Amén. Pero en relación a esto, mis amados hermanos, que está situado en la parte inferior. Ya les puse un ejemplo, el techo. Ok. Si lo vemos ahora como hijos, ¿qué está por arriba de nosotros? Nuestros padres son una cobertura. Si lo vemos como ovejas, nuestros pastores son una cobertura. Si lo vemos como estudiantes, los profesores, ¿verdad? Si lo vemos como cada uno viéndolo como nuestra nación a la que pertenecemos, bueno, las autoridades, ¿verdad? Que aunque no se lo merezcan, pero hay que orar por ellas, dice la Biblia. Amén. Amén. Les pongo otro ejemplo. Ustedes han leído, mis amados hermanos, que el Señor Jesús alabó la fe por lo menos de 2 personajes en la Biblia. Uno de ellos fue el centurión. ¿Por qué? Porque el centurión, mis amados hermanos, llega con Jesús y le dice: Señor, mi siervo está está enfermo. ¿Por qué se le llamaba centurión? Porque él estaba puesto sobre la autoridad de 100 soldados. La palabra centurión, 100 soldados. Entonces, este centurión tenía bajo su autoridad a 100 soldados, pero uno de esos soldados estaba enfermo. ¿Sí? Él teniendo toda la autoridad para poder decirle: Aragán, perezoso, no sé cómo suena esta palabra acá, huevón, levántate. No se usa. Pero yo escucho que cada ratito la dicen. Sí, pero la usan, tú ya sabes. En Venezuela sí. Va, entonces vean pues. No puedo usarla, pero en la iglesia le llaman la corriente, por eso le digo. Entonces vean pues, les digo esto ¿por qué? Porque el centurión, teniendo la autoridad para decirle a su soldado: levántate, se dio cuenta que estaba enfermo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue a buscar a Jesús y le dice: Señor, en mi casa mi siervo está enfermo. Jesús le dice: bueno, vamos. El centurión le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Ok, pero ¿por qué el centurión no se sentía digno? Si para empezar, él era un centurión. Para seguir, era un soldado romano. Y todo soldado romano tenía la autoridad del César. Y todo soldado romano con autoridad del César tenía la autoridad de decirle a cualquiera lo que tenía que hacer. O sea, el centurión bien hubiera podido llegar con Jesús a decirle: mira, Jesús, por cuanto tenía autoridad, ¿me haces favor o ni favor? Anda a mi casa y me lo sanás. Sin estarle pidiendo favor, ni permiso, ni nada a Jesús. ¿Por qué? Porque él era autoridad terrenal, por cuanto era soldado romano, y Jerusalén estaba bajo la autoridad de Roma, de poder decirle: anda y haz lo que tenés que hacer. Mas sin embargo, ¿cómo llegó el centurión? No soy digno, no soy digno de que entres a mi casa. Ok, ¿qué pasaba en aquel entonces? El centurión reconoció que Jesús tenía autoridad. El centurión sabía que él tenía autoridad, pero las autoridades que tenían eran diferentes. La autoridad del centurión era terrenal, pero la autoridad de Jesús era espiritual. ¿Por qué no era digno? Porque en aquel entonces todo el que entraba a la casa de alguien estaba en esto. Es que está situado en la parte inferior. Estaba bajo la autoridad del dueño de la casa. Entonces, si Jesús entraba a la casa del centurión, la autoridad del centurión iba a estar sobre la autoridad de Jesús. Y por eso él dijo: no soy digno de que tú te metas bajo mi autoridad. Antes bien, yo tengo que estar en esta posición, en la parte inferior en relación a ti. Y por eso Jesús lo alabó. ¿Me di a entender? Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso fue que el centurión le dijo: no soy digno. Entonces nosotros, mis amados hermanos, en este tercer punto, estamos bajo, en un punto, en una parte inferior. ¿Por qué? Porque siempre nos es necesario tener cobertura. Les acabo de decir, ¿verdad? Mi esposa y yo somos pastores, pero tenemos pastor. Y hoy fuimos con nuestro pastor. Imagínense a la hora que nos fuimos y a la hora que regresamos, prácticamente se nos fue todo el día, hermano.
Amén. Pero fuimos y les digo, regresamos contentos. Nos regañó, pero contentos porque nos regañó. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender, mis amados hermanos. Ya leímos todos los significados. Todavía tengo tiempo para uno más y termino. La sombra. Vamos a leerlo acá para tenerlo claro. El que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra. Miren cómo es el ser humano de ilógico, mis amados hermanos, de que le gusta botar los árboles, ¿verdad? Pero cuando necesita sombra, busca un árbol para meterse bajo su sombra. Entonces vean esto, ¿qué significa esto? Es el 4. Escuchen esto. Parte de un espacio a la que no llega la luz, especialmente la luz del sol. Yo no sé, mis amados hermanos, pero hoy hablábamos con mi esposa de cómo es el sol acá en Costa Rica. Y yo le digo, mira, para mí que el sol aquí en Costa Rica es más fuerte que en Guatemala. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo aquí ando todo quemado. Y en Guatemala viví tantos años y tenía el mismo color. Pero ahora cuando me quito mi ropa, aquí, miren, de aquí tengo un color. Aquí tengo otro color. Y aquí tengo otro color. Y aquí tengo otro color. Porque a veces ando así, se me queman solo las manos. Ando con una camisa y se me quema solo aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el sol, en alguna parte de la Biblia, es figura de juicio. Y la sombra, mis amados hermanos, nos quita el juicio. Amén. Entonces ustedes y yo, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que cuando hay mucho sol, ¿por dónde busca caminar uno? Por la sombra. ¿Por qué? Porque la sombra es una cobertura. ¿Pero cobertura de qué? Cobertura de juicios. Y esto es, mis amados hermanos, lo que pues al menos por el momento lo vamos a dejar ahí. Yo les traigo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este tema, si Dios nos lo permite, el día martes. Amén. Vamos a seguir hablando del tema el siguiente domingo, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Hasta terminarlo, para que lleguemos a un entendimiento de que por qué, en este caso la figura del sol, ¿verdad? La sombra, perdón. ¿Por qué resultamos quemados literalmente? Porque andamos expuestos al sol. Pero si estuviéramos bajo una cobertura, bajo una sombra, no nos vamos a quemar. Amén. Entonces, cuando tenemos una cobertura, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, nos evita muchos problemas. Yo les hago la pregunta, ¿verdad? Y me respondo a mí mismo. ¿Acaso no, mis amados hermanos, si hubiéramos tenido pastores antes, no nos hubiéramos evitado muchos problemas? Yo les digo, sí, me hubiera evitado un montón de problemas. Una de las razones por las que andamos acá en Costa Rica es por eso, mis amados hermanos, porque necesitábamos tener un pastor cerca de nosotros. Y les digo, nuestro pastor lo llamamos y ahí está, le escribimos, ahí está, vengan y ahí vamos. Amén. Amén. Y no hay cosa más bonita, les digo, al menos cuando uno se siente oveja, ¿verdad? Que ir con el pastor, pedir consejo y hacer lo que diga. ¿Por qué? Porque uno sabe que si está bajo cobertura. Bueno, bien, termino con esto. La Biblia dice, en el libro de Ezequiel lo dice, que si nosotros le damos una palabra a alguien y esa persona obedece, le va a ir bien. Pero si no le damos la palabra y la persona comete un error, es responsabilidad nuestra como pastores por no habérsela dicho. Pero si se la damos y la persona desobedece, ya no es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque se la dimos. Y repito, y si la damos y obedece, entonces es responsabilidad. Nosotros como ministros o como padres o como coberturas, salvamos nuestra obligación. Y a la persona a la que se dio el consejo, pues lo cumple. Y Dios bendice la obediencia. Amén. 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 Y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor, mis amados hermanos.